grabar. Ay, Bueno, buenos ay, días. Gracias por asistir a este llamado nuevamente. El día de hoy vamos a la clase a dividirla en dos partes. La primera va a ser la revisión, o más bien vamos a dar solución al taller que se dejó, ¿sí? Con base a esa solución que demos, yo luego los calificaré. Y la otra parte de la clase va a ser pues el SolidWorks, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla y a mostrarle cómo se hacen algunas piezas básicas para que a partir de aquí ya sean ustedes los que empiecen como a empezar a cacharrar esa parte. El día de hoy, pues, con SolidWorks tengo aquí en mis manos una alcancía. De pronto muchos han visto este tipo de alcancías que son hechas con piecitas como de madera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a usar el SolidWorks para, pues, llegar a este diseño final, o sea, cómo ensamblar esta alcancía que vemos aquí, ¿sí? Créame que con ese ejemplo que hagamos hoy, usted va a tener suficientes bases para que usted pueda llegar a hacer otro tipo de cosas. Y bueno, por último, les quiero anunciar que con base a esta situación del coronavirus, he decidido que el proyecto, que en un principio era el Sumo, ¿sí? Lo cambiamos por un diseño, ¿sí? Un ventilador mecánico, ¿sí? Yo les voy a mostrar, les voy a enviar cierta información y qué debemos hacer, desarrollar entre todos el diseño, ¿sí? El diseño se puede conformar por varias partes, no son muchas, pero algunas piezas. Entonces, ustedes como grupo, alguien será el líder, ¿sí? Se van a repartir, no, tal fulano hace esta pieza, tal fulano hace esta otra, y cuando todas las piezas estén, alguien las va a ensamblar, ¿sí? Eso en cuanto a la parte mecánica. La parte electrónica va a ser un control PWM, o sea, un control de velocidad del motor para controlar, digámoslo así, la frecuencia, ¿sí? De el envío de aire, ¿sí? Entonces, pues es la propuesta que les tenía, ¿sí? Cancelar ese desumo y hacer este ventilador mecánico que tanto en estos momentos, digamos, muchos hospitales en el mundo requieren, ¿sí? Entonces, eso es, no sé qué opinan todos respecto a ese nuevo cambio en el proyecto. profe, la verdad es que un computador ¿Cómo y se les llama? queda difícil. Muchos de los compañeros no tienen acceso a un computador, se están conectando de pronto por el celular y demás. Entonces Ya. digo yo, ¿cómo hacen ellos ahí para instalar el programa, para demás? O sea que el Sí, porque es programa un programa necesita, muy pesado. sí, necesita un requerimiento bueno. Ya, bueno, pues, ¿quiénes tienen, por ejemplo, computador? Yo veo que Mateo sí tiene ya instalado el SolidWorks, ¿cierto? Yo también, profe. Bueno, hay algunos que sí. ¿no? Yo ahora, es decir, ahorita les voy a mostrar, cuando vayamos en la segunda parte de la clase, les voy a mostrar cómo manejar el SolidWorks, pero les tengo otra alternativa de software, y es un programa que se llama On de prender en inglés, y Shape de forma en inglés, OnShape. Ese programa está en la nube, ¿sí? Y es prácticamente un SolidWorks en la nube, ¿sí? Entonces, es que no tengo el SolidWorks o lo que sea. Bueno, pero de alguna forma sí tenemos acceso a internet, de alguna forma, muchachos. Y cada uno simplemente hace una piecita, ¿sí? Una piecita. Entonces, el que no tenga SolidWorks la puede hacer en OnShape y enviársela al que tiene el SolidWorks, por ejemplo, ¿sí? Bueno, Profe, tranquilos que yo todo esto que ustedes me están expresando lo he previsto, y créanme que les tengo la solución. O sea, lo importante es que le hagamos frente a este problema y no saquemos a relucir los obstáculos, ¿sí? Vamos a hacer este proyecto y, y lo vamos a sacar adelante, ¿sí?
Profe, por lo menos en el salón está Herencia, ¿no? Herencia no tiene computador, él no tiene acceso a internet, él no tiene datos, incluso creo que ni teléfono tiene, o sea, él está incomunicado de todas las clases, entonces pues no sé ahí cómo será que Ya, hacemos con él. pero él es el único, ¿cierto? Sí, creo. Herencia No, tiene. y Fabián tampoco tiene computador. Fabián John tampoco Ever, tiene profe. computador. Dame Herencia es John Ever Balanta. Herencia es John Ever Balanta, sí, señor. Joner Balanta. Yo ayer lo llamé porque pues él no se ha conectado a ninguna de las clases y él presenta esa dificultad. Él no puede ir a un internet pues porque internet no hay abierto en ninguna parte tampoco. Entonces ¿Y él tiene esa dónde dificultad. vive? No, yo Él no sé. vive, ¿cómo se llama eso, amor? Aquí en Él vive en la Villarrica. primavera. En Primavera, eso, en Primavera vive él. Pero Es eso es una vereda de Villarrica, ¿no? Villarrica. Sí, eso es ¿Primavera de Es Villarrica. una dónde? vereda. ¿Villarrica? ¿Una Villarrica, vereda de profe, sí. Villarrica? No, Sí, no, señor, eso es es una una vereda. vereda. Eso es como un bar, una vereda. Sí, una vereda de Villarrica. Ah, ok, listo, Bueno, entiendo. ok, bueno. No, Eh, Mateo. bueno, yo ya veré entonces, ahora más tarde me dan el número de él o le escriben en el chat. Yo hablo con él, lo llamo a ver cómo puedo agregarlo al proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería bueno que si hacemos el diseño, obviamente, lo chévere sería construirlo, ¿no? Pero entiendo que de pronto no pueden, recursos no hayan y todo. Pero, por ejemplo, puedo poner a John a decir, John, hágame un favor, usted llame a estos lugares, pregunte cuánto pueden costar mandar a hacer las piezas y que al menos él nos pueda cuantificar el costo del proyecto, ¿sí? Ustedes saben que en un proyecto el costo es también una de las partes importantes y yo lo podría poner a que él haga eso, ¿sí? Pero de alguna forma quiero que todos hagan parte del proyecto, ¿listo? Ahora más tarde me dan el número de él por el chat, si me lo escriben, por favor. O Stephanie, ¿tú qué tienes Sí, el número? profe, me parece. Me escribes y me das el número de él, ¿vale? Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo les fue? Yo vi que me mandaron los talleres. ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil? ¿Fue Tengo trabajable? otra preguntita. Ajá. Y respecto al parcial, ¿cómo haría? El parcial sería así como hicimos el primero, un formulario de Google, evaluaría lo que es LSK, LBK, ejercicios sencillos, ¿no, muchachos? Yo sé que ustedes no están viendo circuitos todavía y serían ejercicios así como el taller. ¿A ustedes les pareció el taller incomplicado? No. No, ¿cierto? Profe, pues Sí. sinceramente, el primero y el segundo, pues, estuvo un poco, pues, que no lo entendí muy bien, así que, pues, si usted lo podría, no sé, Profe, yo explicar un poco mejor. me enredé un poquito con el LBK. Me tocó ver videos de tutorial, me enredé, hice bola. Ok. El primero sí no tanto, primero sí estuvo, pero el Para que, segundo sí. para ver si puede hacer el primero y el segundo. Claro, O sea, ya, para claro, entender Stephanie, mejor. esa es la idea. La idea también es que ustedes como estudiantes complementen, porque a veces uno en clase ve un tema y en la época antigua o pronto en mi época, uno le tocaba maciar los libros, ¿sí? Porque a veces no era suficiente la clase. Esa es la idea. Hoy en día ustedes ¿qué hacen? Ven videotutoriales y complementan. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a resolver el taller para que esas dudas que quedaron se esclarezcan y sigamos adelante, ¿sí? Bueno, voy a compartir mi pantalla. En estos momentos, ahí teníamos al punto número 1. El punto número 1 voy a, o sea, es decir, voy a copiarlo por acá, ¿sí? Para hacerlo en la pizarra. Tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios con una resistencia de 6K. Luego venía, vamos a una de 6K también aquí. 3K. Y otra fuente de voltaje de 3 voltios. Listo. Ahora voy a compartir entonces la pizarra para que
lo hagamos. Bueno, entonces el primero era esto, ¿no? Ay, Dios, hoy estoy... Y aquí había otra. Listo. Profe, lo primero no sería sacar las dos mallas. Sí, por eso, ya vamos a resolver. El primero, entonces, eran los datos. Este era 12 voltios, ¿cierto? Aquí eran 6K. Aquí también eran 6K. Y aquí eran 3K. 3K. Y esta fuente, Era de 3 voltios. 3 voltios. Este primer ejercicio, ¿de qué hablaba? ¿De hacer por LVK o LSK? Por LSK, profe. LBK. No, LSK, no. Sí, por LBK, profe. LBK. Por LVK, listo. Entonces, LVK, aquí ¿cuántas mallas tenemos? Cuando es LVK, siempre hay que ver el ejercicio por el número de mallas. Entonces, Dos mallas, en profesor. este ejercicio tenemos 2 mallas, ¿cierto? Entonces, Sí. lo primero que hay que hacer es asignar un sentido de la corriente, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Una vez uno asigna ese sentido, ese sentido debe ser adoptado por ambas mallas. Por ejemplo, lo usual es asignar inicialmente un sentido de la corriente en sentido de las manecillas. Entonces, si yo asigno a esta malla este sentido, obligatoriamente a la otra también, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esta I1 y a esta I2, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? ¿Listo? Asignar el sentido de las corrientes de mallas. Luego empezar con una de las mallas, ¿sí? Entonces, si decimos malla 1 y comenzamos nuestro circuito, por ejemplo, ahí, entonces, ¿qué nos encontramos? Menos 12 voltios. Menos 12 voltios, o vamos a ponerlo menos 12, más 6K. 6, Pero ojo, 6. 6K. Aquí es importante que trabajemos con las unidades base, ¿sí? Voltios, ohmios y amperios. Entonces, Ay, profe, pero yo lo trabajé con unidades de esa, con múltiplos y a mí me dio. no, claro, o sea, tú la puedes trabajar con múltiplos y sus múltiplos, pero lo importante es que al final cuando operes tengas en cuenta las potencias, ¿sí? Si es K, pues elevado a la 3, si es mili, pues elevado a la menos 3. Ah, obvio, sí, los voltajes, o sea, cuando me dio las intensidades, todo lo que me dio en decimales largos y yo asumía, enseguida le hice la Claro. operación a ponerlo al múltiplo y me daba pues por ejemplo, me daba 0. No sé cuántos amperios, entonces yo lo volteaba y la primera me quedé en 1.5 miliamperios. Claro, entonces, por eso yo estoy diciendo que es importante que tengamos en cuenta que debemos trabajar en unidades base, no combinar. Si yo coloco más 6 solito, o sea, 6 y 1, ¿sí? Y opero y resuelvo las ecuaciones asumiendo que ese 6 es 6 solo, ahí va a cometer un error porque me olvidé de incluir que es 10, que tiene por delante 3 ceros, porque estamos hablando de 6K. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Aquí, entonces, para seguir por aquí, la corriente sigue por aquí y se encuentra ¿a quién? A esta resistencia de 6K. Eso es 6 por 10 Profe. por 10 a la 3, ¿qué? Y 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque Pero estamos... o sea que usted me lo vale si yo lo puse por 6K. También, sí, es que tú lo puedes expresar como K. Lo importante es que cuando operes matemáticamente las cosas, tengas en cuenta que ese K representa 10 a la 3. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí.
Bueno, entonces sigamos. Vamos por aquí, bajamos por aquí y nos encontramos nuevamente con 6. Vamos a hacerlo como Stephanie dice también. 6K, ¿sí? Pero recordemos que este K es ¿cuánto? 10 a la 3. 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, 6K. ¿Y aquí quién? ¿Multiplicado por quién? Como esta... I1 menos I2. Exacto. Como estamos, esta resistencia es compartida, pero estamos en la malla 1, entonces es la corriente de malla donde estamos analizando, ¿cierto? Menos la corriente de malla vecina, ¿cierto? Y eso es igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a la malla 1, ¿sí? Si quisiéramos expresar ahora la malla 2, vamos a hacerlo aquí mismo, ¿sí? Entonces en la malla 2 tenemos que definir un lugar, ¿sí? Un lugar de inicio, por ejemplo, aquí, ¿sí? Si empezamos aquí y ya definimos que la corriente va en sentido horario, pues el camino va por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos 6K. 6K. ¿Por qué malla estamos analizando ahora? La 2, ¿cierto? Entonces, I2 menos la malla vecina, ¿cierto? Que es I1. Seguimos, más 3. Vamos a expresarlo así, 3 por 10 a la 3. ¿Quién? I2, ¿sí? Y llegamos a esta fuente, pero polarizamos ¿por dónde? Por el positivo, ¿cierto? Entonces escribimos más 3 igual a 0. Miren que en la malla 1 polarizamos la fuente por el menos, por eso comienza con menos, pero por acá la polarizamos por el más, entonces aquí es más 3 igual a 0, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud, muchachos? Profe, o sea que yo no importa dónde coja, digamos, en la malla 2, si empiezo por la resistencia 2, o si empiezo por la batería, o si empiezo por el 6K, ¿no importa? No importa, no importa. Esa es buena inquietud. Puede ser de pronto obvia, pero es importante. O sea, aquí es el espacio en donde cualquier inquietud tiene que salir a la luz. Digamos, Reyes dice que, ¿qué pasa si empiezo por aquí? Listo, hagámoslo, empecemos por ahí. Entonces, 3K, ¿cierto? ¿Por quién? Por I2 y sigo. Polarizo luego por el positivo de la fuente de 3 y digo más 3 voltios y luego más 6K, ¿quién? I2 menos I1. Y ustedes ven, pues lo mismo que es lo mismo que está acá, ¿sí? 6K, I2 menos I1, 3 y 3 por 10 a la 3 I2. O sea, es exactamente lo mismo. No importa por dónde empiece, ¿sí? LBK, al aplicar el LBK, pues obtengo la misma ecuación, ¿vale? Profe, pero es necesario cambiar el K por el 10 a la 3. Claro, más adelante en los cálculos sí. Claro. Es necesario. Lo que pasa es que si no lo cambias, cuando tú vayas a hacer la división, por ejemplo, en corriente, él te puede dar, por ejemplo, ya te voy a decir, te da, en la corriente 1 te da 5 medios. 5 medios, un ejemplo, y eso es igual a 2.5. Pero entonces eso te está dando en amperios. Tú eso lo tienes que pasar a miliamperios, porque estás operando por múltiplo de 3. Por su múltiplo a la 3. Ya, entonces, como el contrario de a la 3 menos 3, entonces tienes que pasarlo a miliamperios, porque ahí jamás, o sea, de hecho, cuando tú montas en el Proteus, tú te das cuenta que si tú pones los medidores con amperios, no te sale en cero amperios. Tienes que pasarlo a miliamperios para que él te pueda hacer la conversión. Correcto. Bueno, entonces, muchachos, para que no nos compliquemos la vida, ¿sí? Miren, les recomiendo por ahora que planteemos las dos ecuaciones que acabamos de hallar de la siguiente manera. La primera fue esta, ¿no? Menos 12, ¿sí? Entonces,
menos 12, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos, pero sigamos. Menos 12. Aquí tenemos ¿qué? ¿Qué número es este? 6.000, ¿cierto? Entonces tenemos más 6.000, 6.001. ¿Mm? Y luego tenemos más este 6K, ¿qué es? Es también 6.000, ¿cierto? Entonces tenemos 6.000 que multiplica a este paréntesis, ¿cierto? Entonces aquí sería 6.000 por I1, 6.001, No ¿cierto? voy a decir nada que está pariendo porque ahí sí. Entonces 6.001. Y aquí tenemos 6.000 menos I2. Entonces, menos 6.000 I2. Y eso igual a 0. Y esta es nuestra primera ecuación, ¿sí? La segunda ecuación fue esta, ¿no? Entonces, 6.000 por I2. Entonces, pongámoslo aquí, 6.000 por I2 menos 6.000. Profe, ¿Sí? Lever y que tiene problemas con el internet, que le avisáramos a usted. Bueno, está bien. Igual, pues, esta clase está siendo grabada, ¿no? Entonces, bueno, destruimos este paréntesis y seguimos. Más 3.002. Más 3.002. Más 3 igual a 0. Esta es nuestra segunda ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, miren, muchachos. Así es como deben ser planteadas las ecuaciones, ¿sí? O sea, sustituyendo lo que son los múltiplos o sus múltiplos por la unidad base, ¿sí? Yo no puedo escribir aquí menos 12 más 6 y 1, porque pensé que como veo un 6 ahí, pero no le hice caso a la K, no lo puedo hacer. O sea, yo tengo que reemplazar esa K realmente por lo que vale. Y lo que vale es un 10 a la 3, o sea, 3 ceros, ¿sí? A la derecha. Entonces, estas dos son las ecuaciones, muchachos. Ahorita para... Profe, no hay que sacar el voltaje, profe. ¿Cómo? No hay que sacar el voltaje a pasarlo a donde está el 0. Pasarlo a la derecha. Ah, claro, sí, también. Bueno, exacto. Entonces, claro, aquí sería 6.001. Bueno, reescribámoslas también acá abajo. Queda entonces 12.001 arriba, sí, correcto. menos 6.002. Sí, 12.000, hagámosle pues, sí, 12.001 menos 6.002 igual a 12, ¿cierto? Y esta es la primera ecuación. Y la otra sería menos 6.001, ¿sí? Menos 6.001, ¿cierto? Más 9.000, porque 6.000 más 3.002 me daría más 9.002. ¿Y eso igual a qué? A menos 3. Y esta sería la siguiente ecuación. Bueno, aquí les voy a plantear algo. Yo sé que a ustedes les pedí... Profe, por sí. favor, baje un poquito el tablero, por favor. Es que no veo bien. ¿Ahí? Ahí Ahí puedes... está bien, profe. Ok, vale, listo. Bueno, muchachos, entonces yo sé que les pedí a ustedes en su trabajo de Word que hicieran todo esto a mano, ¿sí? O sea, aquí la idea era que usaran sustitución. Seguramente despejaron de aquí I1 y la reemplazaron en la otra, bueno, o I2, como sea. Pero ahorita, por cuestiones de tiempo, les voy a permitir que en estos momentos descarguen una aplicación, ¿sí? Descarguen una aplicación de que resuelva estas ecuaciones. Esa aplicación se llama, venga, les digo cómo se llama. Bueno, pueden buscar en Google Play sistema de ecuaciones, ¿sí? En estos momentos háganlo para que pues resolvamos de una forma más rápida, ¿sí? Venga, yo traigo mi celular y les digo qué ecuaciones, qué aplicación es, ya le digo. Esa aplicación es la siguiente, a ver, Linear
linear equation, así, linear equation, ¿sí? Entonces, vamos a emplear la aplicación para solucionar esto rápidamente y sigamos con el siguiente, ¿vale? Pero es importante que ustedes sepan cómo solucionar esto a mano también. Recuerden que eso les ayuda a su capacidad matemática también, ¿sí? Profe, una pregunta, disculpe, si yo hubiera tomado, o sea, siempre se toman las mallas en el mismo sentido. ¿Qué pasaría si yo tomara la malla 2 al otro sentido? Bueno, esa también es una buena pregunta. ¿Qué sucede entonces? Si tú hubieras tomado entonces esta malla, ¿sí? En el sentido contrario, ¿sí? Entonces, haces lo mismo. Aplicas el EBK viendo el sentido de la corriente, ¿cierto? Llegas a tus ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si I1, ¿sí? Si I1 te da positiva, entonces significa que el sentido que asumiste, o sea, en sentido horario, estuvo bien. Pero de pronto te va a dar, supongamos, I2 te va a dar negativa. Entonces, ¿qué significa? En cuanto a valor, va a ser lo mismo. O sea, cuantitativamente va a ser el mismo valor, pero te va a dar de pronto negativa, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que I2, que de pronto tú asumiste al revés, ¿cierto? En sentido antihorario, I2 realmente el sentido era horario, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? En cuanto numéricamente hablando, va a dar lo mismo. Lo que va a pasar es que de pronto puede dar positiva o negativa. Cuando las corrientes dan positivas, ¿sí? Es porque el sentido que se asumió era el correcto. Pero si una de las corrientes da negativa, es porque el sentido que se asumió al principio era contrario. Eso es todo, ¿vale? ¿Sí queda claro esa duda? Vale, profe, ya. Bueno, Sí, perfecto. profe, ya, vale. ¿Descargaron la aplicación, muchachos? Profe, aún no. Apenas está en proceso, profe. Bueno, esa aplicación, ¿cómo funciona? Les voy a escribir acá. O sea, esa aplicación tiene cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2x2, de 3x3, 4x4, bueno, finalmente n por n, ¿sí? Entonces, en la aplicación, la idea es que seleccionemos, ahorita que ustedes la descarguen, dos variables, dos ecuaciones, ¿sí? Él les va a pedir los datos de la siguiente manera. Para él solamente existe X1, X2, ¿sí? Entonces nosotros lo que debemos hacer es que en la aplicación está esto así. Nos queda como un minuto. X2, ¿sí? Y aquí tenemos B, que es el término independiente. Y acá debajo otras dos casillas, ¿sí? Entonces, en la aplicación que hay que meter, aquí donde dice X1, hay que meter lo de I1. Entonces, aquí iría 12.000, aquí iría menos 6.000 y aquí iría 12, ¿sí? En la de abajo irían menos 6.000 aquí, ¿sí? 9.000 aquí y menos 3 aquí. Yo lo voy a hacer para decirles cuánto da. Entonces, tenemos 12.000 y 1 menos 6.000 y 2, 12 menos 6.000 y 1, acá 9.000 y menos 3. Eso da que I1 es 0.00125 amperios. Ya luego usted lo pasará a miliamperios. E I2 dio 5 por 10 a la menos 4 amperios, ¿sí? Ya luego usted multiplica ambos valores por 1000 y le da el valor en miliamperios. Entonces, esos fueron los resultados de las dos corrientes.
Ya luego lo que hacemos es que si nos pedían el voltaje, por ejemplo, en la